Bueno, vamos directos al grano en este nuevo análisis. Hoy nos toca descifrar algo que parece casi magia, pero que en realidad es una metodología matemática y súper exacta. Vamos a desglosar paso a paso cómo lo hace Warren Buffett, o sea, cómo evalúa y sobre todo cómo le pone el precio exacto a una empresa antes de comprarla. Nada de consejos vagos ni anécdotas curiosas. Hoy vamos a meternos de lleno en el motor de su estrategia, basándonos en los principios de la Buffettología. Y a ver, para poner en perspectiva de qué estamos hablando, fijaos en este número, 20.000 millones de dólares. Cuesta hasta imaginarlo. Pues bien, aplicar esta estricta metodología con una disciplina absolutamente inquebrantable fue lo que convirtió un fondo inicial de apenas 105.000 dólares en una fortuna que superó esa barbaridad de cifra y que hoy, lógicamente, es muchísimo mayor. Es la prueba definitiva de que, si tienes el enfoque correcto, la bolsa no es un casino, sino un sistema totalmente predecible. Vale, pues nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara. 1. La perspectiva empresarial. 2. Los monopolios del consumidor. 3. El poder del interés compuesto. 4. El famoso cálculo del valor intrínseco. Y 5. ¿Por qué el precio determina la rentabilidad? Empezamos con el punto número 1, la perspectiva empresarial. Invertir en negocios, no en simples símbolos bursátiles. Mirad, lo primero es hacer un clic mental, un cambio de paradigma total. Hay que dejar de ver las acciones como si fueran cromos que cambian de precio en una pantalla y empezar a verlas como lo que son, un trocito de propiedad de un negocio de verdad. Benjamin Graham, que fue el gran maestro de Buffett, dio en el clavo con esta idea. Si no inviertes con la mentalidad de alguien que está comprando la fábrica entera, básicamente estás jugando a la lotería. Y a nosotros no nos gusta la lotería. Es que el contraste es brutal. Por un lado tenemos a Wall Street. Ya sabéis, el corto plazo, las apuestas, el pánico de hoy, la euforia de mañana, un entorno dominado por el miedo y la avaricia. Y por otro, tenemos el enfoque de Buffett. Aquí se piensa como el dueño de un negocio, se ignora por completo el ruido del día a día, y el foco se pone 100% en que la empresa sea predecible y rentable a largo plazo. Pasamos al punto 2, los monopolios del consumidor. Esa clave para identificar a la empresa excelente. Claro, la pregunta es, ¿cómo filtramos miles de empresas para encontrar las mejores? Pues buscando lo que Buffett llama un monopolio del consumidor. Pensadlo así, si no puedes predecir las ganancias de una empresa, es matemáticamente imposible saber cuánto vale. Por eso buscamos empresas cuyo producto o servicio sea básicamente indispensable. Si la gente lo necesita y la marca es fuertísima, la empresa puede subir los precios con la inflación sin perder clientes, y eso nos da la certeza que necesitamos sobre sus ingresos futuros. ¿Y esto, en los números, cómo se ve? Pues hay unas señales clarísimas. Primero, una altísima rentabilidad sobre el capital propio, el famoso ROE, y que además sea constante año tras año. Segundo, que la empresa gane mucho pero no tenga que gastarlo todo en renovar maquinaria solo para sobrevivir, es decir, bajo gasto de capital. Y por supuesto que los directivos remen a favor de los accionistas. Si encontramos esto, tenemos entre manos una máquina de generar valor. Lo que nos lleva directamente al punto 3, el poder del interés compuesto, el verdadero motor silencioso de la riqueza. Charlie Munger, el mítico socio de Warren Buffett, siempre decía que entender esto es la llave maestra de las inversiones. Fijaos bien en cómo escalan los números. Si inviertes 100.000 dólares durante 30 años a un 5%, te plantas en algo más de 400.000. Nada mal, ¿verdad? Pero ojo, si logras que esa rentabilidad sea del 20%, la cifra explota hasta casi 24 millones de dólares. Es una absoluta locura. El tiempo sumado a una rentabilidad alta es la fórmula mágica. Y aquí hay un pequeño truco fiscal que mucha gente pasa por alto. Cuando una de estas superempresas retiene sus ganancias en lugar de pagar dividendos, coge ese dinero y lo reinvierte. Así, el valor de la empresa va creciendo, haciéndose la bola de nieve más y más grande, sin que tengas que pagar ni un céntimo de IRPF por el camino. Hacienda no entra en juego hasta que decides vender la acción años o décadas después. Es crecimiento puro, en completo silencio. Llegamos a la parte central, el punto 4, el cálculo del valor intrínseco. La matemática que hay detrás de toda esta magia. Vale, vamos a traducir esta filosofía a números reales. Para saber cuánto vale de verdad una empresa, usamos lo que llaman la analogía del bono. Un bono de toda la vida te paga un interés fijo sobre un capital que no se mueve. Pero si cogemos una de estas empresas tan excelentes y predecibles, la podemos tratar como si fuera una acción tipo bono. En este caso, el interés no es fijo, es una rentabilidad variable donde las ganancias de la empresa son el interés que genera su propio capital. Al verlo así, ya podemos predecir qué va a pasar.
O sea, que el plan consiste en 3 pasos muy metódicos. Paso 1, calculamos cuánto dinero tendrá la empresa internamente en, digamos, 10 años, usando su rentabilidad histórica. Paso 2, estimamos a qué precio cotizará en el mercado en ese momento, basándonos en esas ganancias futuras. Y paso 3, sabiendo ese valor futuro estimado y el precio al que cotiza hoy, calculamos hacia atrás para descubrir exactamente qué porcentaje anual vamos a ganar si compramos ahora mismo. Y aquí entra en juego el estándar de oro de esta metodología, el 15%. Si haces las cuentas del paso anterior y resulta que la rentabilidad no llega a un 15% anual, a otra cosa. Simplemente no compensa. Es el mínimo indispensable para batir a la inflación y para que la inversión tenga sentido económico real. Vamos a aterrizar esto con un ejemplo histórico real de la propia empresa de Buffett, Berkshire Hathaway. Imaginaos en 1986. Tenían un capital por acción de unos $2.000 y un crecimiento histórico altísimo del 23%. Matemáticamente sabían que en 10 años el capital proyectado sería de casi $17.000. Pues bien, si el objetivo es ganar al menos ese sagrado 15% anual hasta llegar ahí, tiramos de la fórmula hacia atrás y nos sale que lo máximo que deberíamos pagar ese día son unos $4.160. Son matemáticas puras y duras para tomar decisiones totalmente objetivas. Y esto enlaza perfectamente con nuestro punto 5. El precio determina la rentabilidad. O lo que es lo mismo, pagar menos para ganar más. Benjamin Graham dejó una regla grabada a fuego. El precio al que compras dicta el éxito de tu inversión. Y fijaos en esto porque es clave. Hablamos de la misma empresa, exactamente el mismo negocio, generando $5 de beneficios. Si vas y compras esa maravilla por $40, le sacas una rentabilidad del 12,5%. Pero si un día el mercado se levanta con pánico y te ofrece esa misma empresa por solo $10, ¡boom! Tu rentabilidad se dispara al 50%. Encuentras la empresa por lo buena que es, pero es el precio el que te dice cuándo apretar el gatillo. Entonces, resumiendo, la estrategia es una cuestión de disciplina férrea. Primero, encuentras ese monopolio del consumidor, esa empresa indestructible. Segundo, te sientas y haces los números para ver cuánto valdrá en el futuro. Tercero, te armas de paciencia infinita hasta que el mercado en un día de locura te la deje a buen precio. Y cuarto, exiges siempre un margen de seguridad. Compras por debajo de su valor intrínseco real para blindar tus resultados. Y para cerrar este análisis, toca hacerse una pregunta que va al fondo de la cuestión. Después de ver cómo esta disciplina matemática convierte un puñado de miles en miles de millones, a la hora de invertir nuestro dinero, ¿estamos jugando a las adivinanzas mirando las lucecitas rojas y verdes de una pantalla o estamos usando el rigor de un propietario para construir un verdadero imperio a largo plazo? Los números no mienten y la respuesta a esta pregunta es exactamente lo que separa a los que simplemente especulan de los que de verdad crean riqueza.